Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en Él. Bienvenido, hermano. Adelante. Bienvenido. Adelante. Adelante. Bienvenido, hermanos. Bienvenidos, pásenle. Los extrañamos. Adelante. Pásenle, adelante. ¿Qué tal? Bienvenido, adelante. Pase por aquí, por favor. Estábamos esperando con el amor de Cristo. Adelante. ¿Qué tal? Son bienvenidos a la casa de Dios nuevamente. Dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El verso 7 dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Así es que el Salmo 122 nos recuerda que es una alegría estar en la casa del Señor. Y hoy nuevamente les damos a todos ustedes, a niños, a jóvenes, adultos, la bienvenida. Ya tenemos 36 días corriendo sin podernos ver. El 21 de marzo se dio la noticia de que entrábamos en contingencia. El 22 de marzo todavía nos pudimos ver aquí, pero hoy ya es 26 de abril. Han transcurrido 6 semanas. Y el próximo jueves 30 se cumplen 40 días, el tiempo de cuarentena que tanto se ha hablado. Y yo creo que el día 41 es cuando vienen cosas especiales, aunque ya nos avisaron que la contingencia se prolonga, estamos en fase 3. Y solamente queremos recordarles a ustedes que les amamos en el Señor y que la oración, la lectura de la palabra nos sostiene en todo tiempo. Leyendo la Escritura encontremos en la primera epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y nos recuerda la situación que estamos pasando. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Así es que hoy nosotros nos reunimos nuevamente, nos congregamos en nuestras casas con una esperanza viva. El verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hoy en esta semana nos hemos escuchado que no hay buenas noticias. La tercera fase de la contingencia inició y la verdad es que no nos alegra, nos causa tristeza, pero también escuchamos a algunos conocidos, algunos hermanos que están padeciendo por aflicción. Y quiero hacerles una invitación a todos. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios por sus vidas, pero también queremos que juntos estemos orando. Gracias a Dios porque tú escribes en los comentarios esa necesidad y nosotros oramos por ella. Tú síguelas escribiendo y yo quiero pedirte algo, que también tú en los comentarios nos pongas cómo has estado, cómo estás, que si estás fortalecido, si estás en victorias, si estás en batallas, porque eso también nos alienta a seguir orando los unos por los otros. Nos damos cuenta que algunos hermanos están en la línea de batalla, están pasando por pruebas, por situaciones complicadas, pero la mano y el poder del Señor está con nosotros.
el capítulo 4 de esta misma carta nos advierte y nos dice en el verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así es que el apóstol Pedro nos está aconsejando en este día que vamos a padecer, que estamos pasando por diversas pruebas, pero también nos dice que nos gocemos y somos participantes de los sufrimientos de Cristo. En esta hora yo les pido que estemos orando. Vamos a orar por el hermano Luis y algunos hermanos que han estado ya con situación de que les ha dado positivo. Y nosotros lo único que queremos es que seamos guardados en el hueco de la mano del Señor. Da gracias a Dios porque estás bien. Da gracias a Dios porque estás con tu familia. Da gracias a Dios porque la mano del Todopoderoso está hoy con nosotros. Señor, en esta hora nosotros te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Han sido tiempos difíciles, han sido tiempos complicados, Señor. Aún personas que en sus trabajos han tenido que ser suspendidos, Señor, porque la fase 3 inicia en el que el contagio es masivo. Pero ahora en el nombre de Jesús nosotros creemos en tu poder. Tu palabra dice que por tu llaga somos sanos. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y creemos, Señor, que tu poder, tu gloria y tu grandeza está sobre todo tu pueblo, sobre todos tus hijos. Señor, aquellos que están pasando por pruebas, por padecimientos o enfermedad, extiende tu mano de poder, Señor, hasta donde ellos se encuentran. Nosotros no podemos estar, pero tú sí. Espíritu Santo, tú sí puedes estar en sus corazones, Señor, trayendo fortaleza, salud, vigor, provisión, sanidad, Señor, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas obras de las tinieblas. Y ese virus, Señor, que ha venido a traer distanciamiento entre nosotros, también tu sangre preciosa nos une para seguir creyendo que tu bondad, tu sanidad, tu salvación, tu restauración viene a nuestra vida. Señor, tu palabra dice: claman los justos y Jehová oye. Aún pedimos por aquellos que no conocemos y están padeciendo, por los que están en hospitales, por los que están, Señor, saliendo porque tienen que llevar a su casa el alimento. Guárdalos, Señor. En esta hora te pedimos que en estos padecimientos solamente podamos darte gracias y decir: Señor, que tu mano esté con nosotros. Gracias, Padre, que nos unamos como tu pueblo, que juntos aprendamos, Señor, a levantar nuestras manos y a decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Clamamos por la vida de mi hermano, Señor Luis, en tus manos está. Fortalece a mi hermana Tere. Guarda, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aún los que no conocemos. Señor, en mi hermano Luis no está confirmado el asunto, Señor, pero tú estás con él ahora. Yo pido, Señor, que todos aquellos que podamos conocer nuestras familias sean fortalecidas y aún en esto podamos ganar a muchos para ti. Señor, en tus manos está. Gracias, Señor, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Señor, haznos de un mismo sentir.
danos hambre y sed de tu palabra, para que en ella podamos encontrar, Señor, esa palabra que nos aliente y que nos anima. Señor, no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, Señor, porque las que no se ven, Señor, son las que son eternas. Señor, gracias por la vida de tu pueblo en Ixtapaluca. Gracias, sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue trayendo provisión. Gracias, Señor, por tu amor. Bendito eres, grande y poderoso eres, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Gracias, Señor. Nuestra vida te exalta, nuestra alma te adora con todo nuestro corazón, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que nuestro tiempo de oración no lo dejemos en ningún momento. Antes se intensifique nuestra oración y nuestro clamor de unos con otros, sobrellevando las cargas de unos por los otros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia hacia nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les saludamos con todo amor. Fuerte. Levanten sus manos y denle gracias, Jesús, por darme la vida. Te adoro
Mi corazón te canta. En este día vamos a empezar adorando a nuestro Padre Celestial, mi familia, mis hijos y yo. La palabra de Dios dice en el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Nos vamos a gozar. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto que él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. No es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria Él nos llevará. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria Él nos llevará. Cristo viene otra vez, pronto volverá y del cielo vendrá y nos llevará. Cristo viene otra vez, pronto volverá y del cielo vendrá y nos llevará. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios.
y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. ¡Amén! ¡Cristo vive! Buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan a través de este medio. Les damos la más cordial bienvenida y gracias a Dios por este tiempo de alabanza, por este tiempo de peticiones, de oración. Y ahora vamos a meditar en la palabra. Y es precisamente que hablaremos un poco sobre la palabra de Dios, lo importante que es para nosotros la palabra de Dios. Y ahora que hemos estado pues resguardados en nuestras casas con la familia, cuán necesaria es la palabra de Dios, porque es a través de ella que Dios nos habla, es a través de su palabra, la herencia que Él nos dejó, el tesoro muy preciado, así como el Espíritu Santo nos lo ha dejado, nuestra herencia que es también el Espíritu Santo, y ahora también la palabra de Dios. Así es de que vamos a meditar en ello. El profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8, dice de la siguiente manera: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y también el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, hace mención de que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, esta palabra que Él nos ha dejado es una palabra eterna, pero vamos a ver que es palabra efectiva. Es una palabra para este tiempo en el cual estamos nosotros viviendo. Date cuenta que si tú meditas en la palabra, va a traer a tu alma paz, confortará tu alma, y además esta palabra produce fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en el Salmo 119 que hace mención precisamente de la palabra, la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta palabra nos redarguye, esta palabra nos guía, esta palabra nos edifica. Yo puedo darles el testimonio de que antes de que yo me convirtiera al Señor, mi madre que estando en la casa hacía los alimentos, preparaba los alimentos, y recuerdo que también se iba y planchaba ropa, y mientras tanto nos decía a nosotros: léanme la palabra. Y entonces nosotros tomábamos la palabra, le leíamos en los Salmos, leíamos algunas porciones del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también recuerdo que leíamos los Proverbios. Y fue así como cada uno de mis hermanos y yo fuimos cambiados por la palabra. La palabra transforma tu vida, empieza a cambiar tu manera de pensar. Es poderosísima la palabra de Dios. Entonces, consideremos esta palabra. Salmo 119. Dice, iniciando el verso 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Son bienaventurados todos aquellos que atesoran los mandamientos del Señor y los ponen por obra. Eso quiere decir guardar sus testimonios. Pero dice, con todo el corazón le buscan. La misma palabra hace que conozcamos más del Señor, pero también hace que nosotros anhelemos más de Él. Es algo maravilloso que produce la palabra. En el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Ahora entiendo que estando yo adolescente, mi madre me decía, léeme la palabra, léeme los proverbios. Es ahí donde mi vida empezó a cambiar y dejé esos caminos malos, esos caminos de pecado. Y entonces empezó esta palabra a limpiar mis pensamientos, mis caminos. Esto es maravilloso. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta inmediata, con guardar tu palabra. Guardar la palabra es obedecerla, es llevarla con nosotros, es meditarla, es que nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, atender a lo que la palabra de Dios nos dice. Y esta palabra limpiará nuestra vida, va limpiando nuestra vida, la va purificando. Esto es maravilloso. Verso 11, estamos en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, la única manera en la cual nosotros nos podemos alejar del pecado es meditando, conociendo la palabra, permitiendo que esa palabra haga efecto en nuestra vida. Verso 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Entonces, nosotros queremos vida abundante, tenemos que considerar y obedecer la bendita palabra de Dios. Verso 24 del Salmo 119. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejos. Dice, pues tus testimonios son mi delicia y también mis consejeros. ¿Sí? Estos testimonios son a los cuales tenemos que ir. Tú quieres sabiduría de parte de Dios, pide consejo en su bendita palabra. Verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y en estos días en el cual yo he escuchado que mucha gente ya se siente deprimida, se siente desesperada, se siente muy afligida, y hasta se quiere enfermar, y Dios quiera que no suceda así, pero si es así, que vaya a la palabra de Dios. Dice, verso 25 del Salmo 119, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra trae vida, la palabra trae esperanza y quitará toda esa depresión que quiere asaltarnos. Verso 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Qué importante es que nosotros recordemos lo poderoso que es el Señor a través de su palabra. La palabra de Dios nos enseña el poder del Señor Jesucristo y nos marca también en el Antiguo Testamento todas las obras maravillosas que hizo el Señor, cómo libertó a sus siervos, los profetas, cómo a su pueblo lo guardó, cómo Él permitió que sí vinieran a atacarlo, pero Él les daba la victoria, Él peleaba por ellos. Entonces esto es maravilloso. Hablar de las maravillas de Dios. Nosotros como padres tenemos que contarle a nuestras generaciones lo poderoso que es el Señor, la manera en la que Él se manifestó en nuestra vida, la manera que nos ha librado de la muerte, la manera en la que Él ha provisto nuestras necesidades y aun cuando hemos estado enfermos, la manera en la que Él nos ha sanado. Esto es meditar en sus maravillas, porque todas ellas son grandes y poderosas. Verso 62, capítulo 119 de Salmos. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. A medianoche me levanto. Y hemos procurado
liderazgo de la iglesia, Centros de Fe, Iztapaluca, tener un rol de oración de 10 de la noche a 6 de la mañana, estar meditando en la mañana, en la madrugada, en la noche, muy temprano, meditando en su palabra, orando, intercediendo por las familias de la iglesia, por el liderazgo, por los jóvenes, por los niños, el estar orando por nuestro país, por aquellos que están en los hospitales, los enfermos, por aquellos médicos y enfermeras que debemos de seguir orando por ellos porque inexplicablemente los han rechazado, los están atacando. Es algo terrible. Esto solamente puede ser del diablo, no puede ser de alguien que está bien. Considerar si antes debiéramos de orar mucho por ellos, apoyarlos y cuidarlos y protegerlos porque ellos están viendo por aquellos enfermos y se están arriesgando. Esto es algo tremendo. Entonces por eso oramos en la madrugada, a medianoche, oramos por ellos. Verso 77 del Salmo 119. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios hasta disfrutar la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos debemos de entender y comprender que es Dios el que nos está hablando. A veces podemos estar muy metidos en las redes sociales todo el día o podemos estar viendo películas, programas y diversiones, pero cuando tú te propones a meditar más en la palabra de Dios, esta palabra se va a convertir en una delicia para ti. Una delicia. Veo un cuadro que tienen mis suegros donde dice de la palabra de Dios que es, y su presencia es delicia para nosotros, y se ve ahí como un tarro de fresas con crema muy sabroso ahí, y de esa manera nosotros tenemos que disfrutar la palabra de Dios, deleitarnos en ella, saborearla, porque es vida a nuestra alma, es medicina a todo nuestro cuerpo. Verso 80. Salmo 119, seguimos, ¿verdad? Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Esta palabra hará que nuestro corazón sea transformado de tal manera que vivamos una vida en integridad y verdad. Eso le agrada a Dios. Ya no queremos vivir en la mentira, no queremos vivir en la falsedad, ni en la corrupción, ni en la hipocresía. Queremos vivir en la vida íntegra y solamente es a través de conocer su palabra. Si tú y yo no meditamos en la palabra, es como aquellas plantitas que no tienen agua, es como aquellas plantitas que están arrumbadas y que no se les permite que se les da el sol, entonces se van marchitando, y así nuestra vida, nuestra alma se va marchitando si no tenemos la palabra de Dios. Entonces consideremos todo esto. Verso 89, Salmo 119. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios allá en los cielos, esta palabra se debe cumplir aquí en la tierra. ¿Sí? Porque el Señor cumple su palabra, Él es poderoso, Él soltó la palabra. Cuando Él en el libro de Génesis dice que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y también cuando Él declara y dice, sean separados lo seco de el agua, ¿verdad? Y separó el mar de lo seco y lo puso en un lugar
pero eso sucedió solamente a través del poder de la palabra de Dios. Cuando Él lo declaró, sucedieron esas cosas maravillosas. Por eso decíamos que ahí en Mateo 24 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor, hablando de su palabra que se cumple, Él ahí en Mateo habló de pestes que vendrían como señales antes del fin, y eso es lo que hoy estamos viviendo. Nos damos cuenta que su palabra de Dios, la palabra de Dios dice que ni aún una coma, ni aún un punto, ¿verdad?, van a pasar. Todo esto se va a cumplir. Todo esto se va a llevar a cabo al pie de la letra. Bendito sea el Señor por su palabra, que es verdadera. El verso 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Decíamos hace rato, disfrutar la palabra de Dios. Y ahora que si tú te sientes afligido, si tú te sientes quizás angustiado, si te sientes oprimido, si te sientes desesperado, tienes que ir a la palabra de Dios, porque el autor de este salmo dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo más tremendo es el vivir con temor a toda esta situación. Y es normal que nosotros como seres humanos sintamos el temor, pero ahora hemos visto que en el amor de Dios, en el sacrificio de Cristo en la cruz, su grande amor, ahí se va todo temor, porque Él nos ama, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo. Y como veíamos la semana pasada en el Salmo 121, que Él nos guarda, Él nos protege, ¿verdad? Él cuida de nosotros. Bendito sea Él para siempre. Verso 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. La palabra de Dios no solamente nos libera de esa aflicción, de esa depresión, sino nos da vida. Tenemos vida, tenemos ánimo para seguir adelante y considerar que esto es algo momentáneo en el cual va a pasar, y el Señor nos mostrará que nos llevará a lugares de pastos delicados. Bendito sea Él. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El secreto para que nosotros no estemos en aflicción es que meditemos en la palabra, ¿sí? Tarde, mañana y al mediodía, así como dice ese salmo, hablando de buscar al Señor. Tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y el Señor oirá mi voz. Pero eso no lo podríamos declarar, no lo podríamos experimentar, no lo podríamos vivir si no meditamos en su bendita palabra. En el versículo 105, como ya veíamos también la manera en la que el joven es limpiado su camino, es su vida. Ahora dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos alumbra como una linterna en tiempo de oscuridad. Y es ahí donde nosotros podemos considerar estos tiempos de obscuridad, de incertidumbre. Es la palabra de Dios la que nos guiará nuestro camino. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el Señor. Con esa lámpara, que es la bendita palabra de Dios, no tropezaremos. Con esta palabra bendita nosotros caminaremos seguros
en la verdad, en la justicia y en la santidad. Y si obedecemos su palabra, obedecemos sus estatutos, sus mandamientos, claro que llegaremos a lugares deleitosos. Llegaremos al final de este tiempo y diremos: el Señor estuvo con nosotros, no nos dejó ni nos abandonó. Versículo 113: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Amar la ley, la declaración que hace: amo tu ley. Amamos esta palabra, porque esta palabra es medicina a nuestro cuerpo. Esta palabra nos habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, que dio su vida por nosotros en la cruz. Esta palabra trae esperanza, esta palabra trae paz, esta palabra trae fe. Esta palabra habla de amor, esta palabra habla de perdón y esta palabra habla de salvación y vida eterna. Esto es maravilloso. Por eso el salmista decía: cuánto amo tu ley. Versículo 143: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Otra vez. Dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí. Para todos los que estamos resguardados en casa, dice: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Deleítate en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero deleítate en el Señor, en su bendita palabra. Salmo 146: a ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Esta palabra trae salvación, porque aquí conocemos el plan de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, según lo que dice Juan 3:16 y San Juan 3:17 dice: porque no envió el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Salmo 119, versículo 169: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento. El deseo de nuestro corazón es de que nosotros meditemos en la palabra, pero también a través del Espíritu Santo le digamos: Señor, ayúdame a entender tu palabra para poderla obedecer, para que yo inmediatamente que entienda tu palabra de lo que tú quieres, mi relación contigo, mi relación con mi familia, la relación con la esposa, la relación con los hijos, la relación con mis vecinos, compañeros de escuela o de trabajo. Señor, enséñame a conducirme en esta tierra y dame sabiduría e entendimiento por tu palabra. En todo esto nos damos cuenta la manera en la que el Señor, a través de su palabra, conforta nuestra alma, nos da paz, nos consuela, nos sostiene, porque dice enseguidita que leíamos Isaías 48, más adelante en el versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué importante es considerar la palabra de Dios. Esa palabra nos sostiene.
Esta palabra nos guía, como decíamos hace rato, como lámpara que guía nuestro caminar. Y esta palabra ha quitado esa ceguera espiritual. Y el deseo de nuestro corazón que esta palabra quite esa ceguera espiritual que todavía hay en muchos al no considerar a Dios, que es espíritu, el único Dios vivo y verdadero. Su palabra es la mejor herencia que nos haya dejado el Señor. La palabra de Dios que nos ha dado representa sus pensamientos. El conocer su palabra es esencial, pero el obedecer su palabra es garantía para nuestra victoria. Así es de que dice la Escritura, por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es poderosa y efectiva para transformar la vida del ser humano. Esta palabra es efectiva, tiene poder para hacer efecto en tiempo de incertidumbre como el que estamos viviendo. Esta palabra, en ella encontramos salvación, como decíamos, pero también perdón de pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida por medio de Jesucristo, el cual, dice Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos y aparecerá para salvar a todos aquellos que en Él esperan. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Así es de que en ella encontramos perdón de pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ella encontramos amor. También es Juan el apóstol amado el que dice, Dios es amor. Dios es amor. Él nos ama con amor eterno, ¿verdad? Y Él quiere que tú, que me escuchas, tengas ese conocimiento de que quizás muchos te han rechazado, quizás muchos te han defraudado, quizás muchos te han desilusionado, pero Dios no, Dios te ama con un amor eterno. Esto es importante. Y meditando en todo esto, recordemos lo que dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, esta palabra es poderosa, esta palabra es efectiva, esta palabra cambia los corazones. Oremos a Dios. Señor, en esta hora te damos gracias, porque tú nos has heredado esta palabra. Y esta palabra produce cambios en nosotros, Señor. Y esta palabra es viva y eficaz y más cortante cual espada de dos filos. Padre Celestial, y que esta palabra que hoy, Señor, se ha predicado, surta efecto en aquellos corazones que están afligidos, aquellos que están desesperados, tristes. Aún esta palabra, Señor, trae vida y sanidad a aquellos que están enfermos. Dios de los cielos, en esta hora, Señor, yo te ruego por todos aquellos mis hermanos y amigos que hoy nos escuchan, Señor, que tu palabra
Señor de los cielos, traiga a su corazón fe y esperanza. Esta palabra es medicina a todo nuestro ser, nuestro cuerpo, aún a nuestros huesos. Señor de los cielos, esta palabra es efectiva, esta palabra fortalece, esta palabra levanta, esta palabra edifica, esta palabra consuela, da sabiduría. Señor, esta palabra es completa. Te damos gracias por tu bendita palabra. Y en esta hora, si hay alguien, Señor, que no tiene el conocimiento de tu palabra y no tiene el conocimiento de Jesucristo como único suficiente Salvador, Señor, tócalo, sálvalo. Y hacemos una oración juntamente con ellos. Señor Jesús, estoy delante de ti. Te doy gracias porque moriste por mí en la cruz, moriste por mis pecados. Y en esta hora yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único suficiente Salvador. Ven a mi vida, cambia y transforma mis pensamientos. Quita toda esa aflicción, toda esa desesperación, toda esa tristeza por medio de tu palabra. Y ahora yo me refugio en Jesucristo y a Él le entrego mi vida, mi ser, mis pensamientos, porque Él me guiará más allá de la muerte. Porque ahora sé que si yo muero, me voy con Jesucristo por la eternidad. No me perderé, mi alma está segura en Dios por medio de Jesucristo. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz y perdonar mis pecados. Y a la iglesia les decimos que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga. Hasta la próxima.